la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Sí, señor, este es el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM y se acaba de caer la llamada, así que yo voy a intentar conectarme nuevamente con nuestro próximo invitado, nuestro queridísimo Daniel Pou, politólogo, para seguir conversando pues sobre este evento tan importante a nivel político y mundial como son las elecciones en Estados Unidos. Bueno, mientras tanto siguen, los Estados Unidos cambiaron la hora ayer. Precisamente hoy tenemos una hora más en República Dominicana. Nosotros mantenemos la hora de verano en los Estados Unidos. Ahora son las 5:16 de la tarde en la costa este y va aumentando a 2 horas al centro y hasta 3 horas y 4 horas hasta el oeste de los Estados Unidos. Ya deben estar comenzando a cerrar los colegios electorales. En muchos sitios cierran a las 4 de la tarde, en otros a las 5 de la tarde, y ya en cosas de una hora como mucho comienzan a tenerse los resultados de este proceso de votaciones. Tenemos a Daniel Pou en la línea. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Rudy González. ¿Cómo está usted, señor? Qué privilegio me brinda este día. Oye. Wow. A nosotros. Se está poniendo adelante, pero está bien. Eso es otro pleito de otra magnitud. Qué bueno que está con nosotros, Daniel. Estamos analizando las implicaciones del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris. Las implicaciones para los norteamericanos, para los dominicanos indirectamente, la región, en Europa y el mundo en sentido general. ¿Cómo tú ves este proceso de cara al futuro del equilibrio en estas zonas que te he mencionado? Mira, he escuchado a mucha gente preconizando de que se van a producir unos cambios radicales en los Estados Unidos, de que va a acontecer determinadas situaciones que podrían dar al traste con la relación de Estados Unidos con los demás países. Y yo creo que esos comentarios son desafortunados. ¿Por qué? Y lo creo por una situación bastante clara. Primero, si nos referenciamos a los 4 años pasados del presidente Trump, el presidente Trump es una persona, o el expresidente Trump, que emite muchas amenazas. Ese es uno de los graves problemas que él tiene como político, de que vive amenazando, pero cuando le abren la compuerta es como el perro que está en una verja, y cuando le abren la compuerta es inofensivo, porque Estados Unidos tiene lineamientos, y yo soy partidario de la teoría del Estado profundo. Uh-huh. Dicen que es una teoría conspirativa, pero es una teoría que tiene sus fundamentos en los mismos orígenes de Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación que se integró después de que una gran cantidad, más allá de las 13 colonias originales, y en esto coincido con Ramón Albuquerque, pues fueron pasando a manos de grandes empresas, y esas empresas incluso compraron parte de los territorios que hoy componen los estados de los Estados Unidos. Eso no es una mentira, eso no es una falsedad. Entonces, en Estados Unidos hay un estado profundo que es el que rige los lineamientos de la política exterior. Hay matices, por ejemplo, entre Kamala Harris y Donald Trump, hay matices diferenciados en muchos aspectos, en políticas sociales, política de salud, el tema de los derechos como el aborto, etcétera, etcétera, la inclusión de minorías y todos esos detalles. Pero fundamentalmente los Estados Unidos tienen sus protocolos y su plan de vuelo al margen de quien ocupe el poder. Porque Estados Unidos, una de las preocupaciones
que se produjo en Estados Unidos cuando se tardaron 11 años redactando su constitución fue que ellos no querían tener rey. Eran gente que venían de países donde existía la monarquía y ellos no querían tener un rey. Entonces pensaron en un presidente con ámbitos limitados. Indiscutiblemente que el señor Trump, una de las cosas que más lo afecta son sus problemas de comunicación. Incontinencia verbal. Sí. Yo creo que el problema fundamental está para países como los nuestros, que bueno, él por ejemplo ya ha amenazado a México con ponerle aranceles de los vehículos que se ensamblan en México y que son de las propias compañías norteamericanas. Y eso podría ser una estrategia para hacerlas retornar al territorio norteamericano. Pero eso no es un tema profundo. Sí tendríamos nosotros muchos problemas con el hecho de que se nos graben nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y que Trump en un momento diga, bueno, el tratado de libre comercio, el de CAFTA, eso se va para el carajo, eso no va a funcionar. Nosotros vamos a cobrar nuestros impuestos, no hay condiciones de igualdad en términos de intercambio comercial. Y los temas de deportaciones, que ha sido uno de sus principales temas de agenda, que pues, eso podría mermar de manera significativa la presencia de dominicanos ilegales en Estados Unidos, que ellos también mandan remesas, bueno, esos son problemas. En términos de política exterior, siempre ha habido una duda de la rara relación que tiene el señor Trump con Putin. Y esto podría traer un conflicto con relación a la guerra de Ucrania y el bloque de los países de la Comunidad Europea. Porque indiscutiblemente yo me imagino que él intentará cortar las ayudas como elemento para tratar de doblegar Ucrania y darle cierta ventaja a Putin. Él se siente identificado, atraído con el tipo de liderazgo que tiene el señor Putin. Y por el otro lado queda el escenario de Medio Oriente, un escenario que es muy complicado, porque Israel no es un país más del Medio Oriente. Israel es el alfil de la política norteamericana en Medio Oriente. Y eso ahí sí no creo que él pueda hacer grandes cambios. Y yo creo que habría mayor persecución internamente para los ilegales, serán recortados muchos beneficios sociales y se enfocará quizás más en promover las grandes inversiones que le hacen falta a Estados Unidos. Que eso es un aspecto positivo porque eso, aunque Estados Unidos tiene una tasa muy baja de desempleo, actualmente creo que anda por el 3.5%, más o menos, y eso podría prácticamente incentivar a terminar de cooptar el desempleo en Estados Unidos. Pero hay otros aspectos que sí son fundamentales y es el tema de que Trump no ve con simpatía. Primero, las alianzas con países de América Latina. Trump considera que la política norteamericana debe ser independiente de los demás países y sobre todo a los de América Latina, que los mira con un gran desprecio frente a lo que es la política norteamericana. Grave error que cometieron antiguas administraciones y que hoy intentan recuperar los gobiernos norteamericanos, sus nexos con América Latina, y se producirían muchos ruidos que erosionarían el liderazgo de Estados Unidos en la región. Hay mucha gente... Daniel, eso que tú señalas, hay que tomarlo muy en cuenta. Estados Unidos hubo un tiempo que vivió de espalda a América Latina.
al extremo de que en este momento, en la mayoría de los países latinoamericanos, su principal socio comercial, ¿tú sabes quién es? China. China, claro, China, y eso está claro. Y eso es producto de esa política de espalda a Latinoamérica que han puesto en práctica los Estados Unidos. Bueno, hoy en día correrían un riesgo increíble porque el tema con China va para largo y la China, yo creo que si se produce ese sesgo, la ofensiva china sería irresistible para los países de América Latina. Todos sabemos por qué. Las inversiones chinas atan, y no atan políticamente, atan en términos estratégicos. Y eso lo sabe hasta los niños párvulos. Mira, Georgie, es una preocupación, yo sé, para todo el mundo. Las elecciones de Estados Unidos están muy influidas por el estómago, no tan solo de los norteamericanos, sino el estómago de los latinos. Yo tengo contactos en Estados Unidos, incluso gente de avanzada, y me hablan de que si estaban mejor con Trump, esas cosas, por el problema de la inflación, pero el respaldo de Trump en términos electorales está muy fundamentado en los sectores de las capas, podríamos decir, más excluidas de la sociedad norteamericana, donde el nivel de escolaridad es menor, donde la presencia de profesionales es mucho menor. Los latinos, muchos latinoamericanos, que hoy en día no quieren el arribo de nuevos inmigrantes hacia Estados Unidos porque se sienten afectados, sienten que lo van a desplazar de sus puestos de trabajo, pues se sienten muy identificados con el discurso de Trump. Claro, entre el discurso de Trump y su realidad de poder maniobrar e influir en la política norteamericana, hay un gran trecho. El aspecto económico, que es muy, muy importante, es fundamental en el voto, en la decisión del voto en Estados Unidos. Hay que ser honesto y decir que la política de los demócratas con relación a los impuestos, por ejemplo, a la carga impositiva, es una política más social, más justa, en donde se carga a los que más tienen, donde deben pagar más impuestos el que más tiene, y la clase media, media baja y la clase desposeída, pues pagaría menos impuestos. Es un acto de justicia ese. Sin embargo, esto ha creado un escándalo en Estados Unidos y ha provocado que los grandes capitales pues volcaran sus fortunas, ¿no?, en favor de Donald Trump. No, si tú supieras, las donaciones de Donald Trump al día de ayer de las grandes fortunas era de $700 millones. La de Kamala Harris era de $1,400 millones, el doble recibió Kamala Harris de donaciones con relación a Trump. Mira, los grandes emporios norteamericanos no ponen todos sus huevos en una sola cesta. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Aparte de que ellos tienen su cuota de poder propia. Por eso es que la tienen en el Congreso. ¿Eh? En el Congreso tienen su cuota de poder. Sí, bueno, la tienen y hay que ver, por ejemplo, y esto te podría dar la razón a ti, que hoy en día en los listados al Congreso de Estados Unidos hay muchos empresarios ricos de Estados Unidos que quieren llegar al Congreso y otros no son los propios empresarios, son sus agentes, sí, sus lobistas que están siendo postulados y la mayoría están
en los listados de los demócratas, no de los republicanos. Eso es un elemento que tiene mucho peso. Y no quiero robarle todo el tiempo sin expresarle mi punto de vista en torno a la posible victoria de quién. Esa era la pregunta. Les voy a decir que en términos de voto popular, Kamala Harris tiene superioridad frente a Trump. Ahora, Kamala Harris tiene grandes dificultades en los 7 estados bisagra de Estados Unidos. De acuerdo, yo ayer hice un estudio detallado de todas las encuestas, hasta las que se entregaron ayer, y Kamala Harris ahí de 7 apenas tiene certeza de ganar en 2 y posibilidades en 2 más, que serían 4, pero hay 2 que no son seguras. Trump, más sin embargo, en los estados fundamentales, tiene por lo menos ventaja de 0,7 a 1,7, que aunque no es mucho, pero es importante. ¿Se les repetiría entonces el caso de Hillary Clinton y frente a Donald Trump? Sí, ¿más votos cuantitativos y menos votos electorales? Y menos votos, sí. El voto popular, yo le llamo. Sí, voto popular. Es el voto de la gente. Sí, correcto, se podría repetir el caso de Hillary Clinton por nueva vez. O sea que... frente al mismo Donald Trump. Sí. ¿Y acaso es justo ese sistema de elección? Bueno, ese sistema no es justo. Ese es un sistema que es similar al de las compañías cuando tú tienes acciones, y eso es el producto de cuando las corporaciones que colonizaron se distribuyeron el territorio, claro, y se distribuyeron la cantidad de votos. Aunque ellos dicen que hay proporcionalidad, pero no hay proporcionalidad, porque tú tienes a California con una votación, con una población de prácticamente casi el 9% de la población de Estados Unidos, y tiene 54 representantes, pero tú te encuentras otros estados que apenas tienen, ¿qué te puedo decir? 350,000 habitantes y tienen 4 representantes. Entonces, cuando tú miras, no hay proporcionalidad. Ninguna. Realmente, o sea, no es como aquí, que aquí tenemos un diputado por tantos miles de habitantes, ¿verdad? A partir de una cifra requerida, pero ellos no, porque ese fue el esquema de los padres originarios, pero que estaba referido a una visión corporativista. Y así es que sucede. ¿Cuál es el problema que tienen los demócratas? Y es un problema que ha sido recurrente en ellos. Ganan en los grandes estados de la costa, etcétera, etcétera, pero luego en los 30 y pico estados pequeños, las franjas más deprimidas del centro oeste de Estados Unidos y cosas, todos esos pequeños estados, ahí ellos pierden. Y entonces es el problema, o sea, donde muchos pocos hacen un mucho. Si uno tuviera que analizar, profesor, desde un aspecto quizá un poquito más general, el tema de las elecciones en Estados Unidos, yo siento que hay como características únicas que tiene este proceso que no han tenido otros procesos eleccionarios en ese país. Si uno tuviera que analizar, por ejemplo, el hecho de que hay gente que dice que odia a Trump pero va a votar por él, esas características especiales de este proceso, de esas, ¿cuáles usted podría analizar y definir cuáles serían esas características que se encuentran en este proceso que en otros no, y por qué? Bueno, hay una característica que es importante, y es que
pocos gobiernos en Estados Unidos han abierto tantos frentes de guerra en un cuatrenio como este. Ese ha sido uno de los problemas fundamentales, que es dinero que se les resta a la ayuda social, a la salud y a todos esos sectores, a la educación. Eso es un factor determinante. Lo segundo es que estamos en un proceso de cambio tecnológico a nivel global. Estamos inmersos en una guerra entre el capital y el trabajo y las capacidades. Entonces, esos sectores de Estados Unidos, que esto es un tema importantísimo que hay que tratar, que se han quedado rezagados, esas ciudades que han ido languideciendo, empobreciéndose, porque no producen tecnología, lo que producen son productos agrícolas, ponen a la gente a comer, pero los grandes consorcios de la alimentación hoy en día han sacado a toda esa masa de campesinos de la producción, porque la producción hoy en día no puede ser a pequeña escala, no es rentable. Entonces, tenemos estados que la mitad del estado pertenece a 3 empresas, las de las tierras agrícolas. Entonces, eso ha creado una pobreza que es como la vergüenza norteamericana en estos momentos. Esa gente no ha habido lugar donde colocarla porque no estudiaron, no se prepararon, muchos son analfabetas, y entonces esa gente siente que Trump puede echar todo eso hacia atrás, colocarse en un periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y reivindicarlos a ellos. Y esto es una situación bastante difícil. Por ejemplo, uno de los temas que tiene Trump con China, los Estados Unidos con China, no es tan solo es la lucha por el mercado, es la lucha por los semiconductores. Ujú. Claro. Por ejemplo, la lucha por los semiconductores, un producto que los norteamericanos en una de esas etapas erráticas le dieron de lado, dijeron que eso no era nada importante, y hoy en día en Estados Unidos tienen el problema de que el 50% de la producción de semiconductores está en China. Así es. Y entonces tú no puedes, tu industria automotriz, desde el momento, ustedes recuerdan que después de la pandemia no había automóviles, es más, hubo empresas que no hicieron el automóvil del año después de la pandemia, porque no tenían semiconductores, no tenían chip para armar los vehículos, y entonces se tuvieron que saltar el modelo. Y eso, y fíjate, a ver, Estados Unidos fue gravemente afectado por eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de producir semiconductores a la escala que lo producen los chinos. Y esos son errores que van indiscutiblemente de la mano de decisiones erráticas. Por ejemplo, en economía no hay ningún rubro que no sea importante. Hay que verlo en términos de futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que esos sectores de Estados Unidos que se han quedado rezagados en lo que es el avance tecnológico, en lo que hay familias donde por 5 generaciones no hay uno que haya hecho una carrera universitaria. Entonces, todo ese sector, ese cordón que se encuentra en el centro oeste de Estados Unidos y hacia el norte, pues sencillamente considera que Trump es el auténtico representante que los va a llevar al American Dream de los años 40, y eso no es posible. Pues se lo creen, ¿eh? No se lo creen, lo juran, porque Sí, claro. no conocen los procesos históricos. Trump es un político populista con grandes rasgos de irresponsabilidad, que en realidad lo que se debe de hacer es acometer una política educativa para llevar ese sector de Estados Unidos, que no son las grandes ciudades, son los pequeños poblados, al siglo XXI, porque ellos aspiran a retornar
o Sí. mejor dicho, ellos todavía están enclavados en el siglo XX, en la primera mitad del siglo lo XX, que le llaman el gran orgullo americano. del gran orgullo americano. Profesor, hay otra, Pero, otra, pero encanta, ¿eh? sí. Él Sí, encanta, ¿eh? sí. Sí, sí, porque ellos son muy primarios, son sociedades de relaciones muy primarias, y eso es fundamental. Profesor, una última inquietud que me surge en relación a este tema. Don Rudy hablaba hace unos días acerca de cómo ha bajado el nivel y estábamos de acuerdo aquí en ese tema, de cómo ha bajado el nivel de la política y de la campaña, cómo en Estados Unidos otrora los discursos estaban más orientados a propuestas, a temas sensibles que la sociedad norteamericana esperaba discutir. Y vemos cómo la campaña sobre todo en esta última campaña en Estados Unidos, ha bajado el nivel. No se trata ya de discursos, de propuestas, sino de otras cosas. Y en ese mismo marco vimos lo que pasó con el famoso comediante y sus desafortunadas expresiones para el pueblo y para los puertorriqueños. Entonces, a mí me da la inquietud. Esto es algo que es un proceso natural del tema de la infocracia, vamos a decirlo así, del tema del rol que vienen a jugar ahora las redes sociales y esta sociedad de la telerrealidad, o es un proceso que viene dado por otra razón, por otro aspecto de la política en Estados Unidos? Bueno, yo digo que uno de los grandes éxitos de las redes sociales es el bajo nivel cultural. Sí, ahí cabe todo el mundo. O sea, ahí tú no sabes escribir, pero sabes plasmar 2 o 3 letras y tú te conviertes, ¿cómo que le llaman? Un influencer. Un influencer. Un influencer, sí. Y Correcto. tiene que saber también insultar. Correcto. Yo te lo digo porque yo hago muchos experimentos con las redes sociales. Yo hay cosas que publico y realmente no es para que me den like ni me den retweet, es para ver cómo reacciona la gente. Para mí ese es un termómetro de la sociedad. En República Dominicana, usted no se puede imaginar todos los catedráticos que hay en las redes sociales. Expertos en todo. En todo, doctos en todo y expertos en nada, como decía mi abuelo. Mira, sí, por ejemplo, esos insultos del señor Trump a Michelle Obama, que es una dama, una intelectual, una profesional de prestigio, por encima del prestigio de su esposo en Estados Unidos, y yo se lo digo porque tengo amigos en los círculos intelectuales que de Estados Unidos que no son propiamente latinos, una profesional admirada, una mujer con su propio brillo, incluso con más luces que su propio marido, y hay que decirlo. Le voy a decir que eso fue vergonzoso, denigrante y asqueante, decirle asquerosa a Michelle Obama, porque, pero, señores, tú puedes hablar de que Richard Nixon fue deplorable, pero Richard Nixon fue deplorable en términos de valores humanos, pero Richard Nixon era un hombre de Estado. Claro. Trump no es un hombre de Estado. Trump es un fullero en términos corporativos, empresariales, que ha hecho muchísimos líos, que se mantiene en ese hilo fino entre lo legal y lo ilegal. O sea, y al pueblo norteamericano no le interesa eso, porque el pueblo norteamericano lo que tiene es un saco de comida en el vientre. Y ellos creen que con Trump van a comer más hot dog, más hamburgues, van a beber más cerveza de lata y esas cosas. Eso es el pueblo norteamericano hoy en día, un pueblo básico. ¡Qué barbaridad! Y lo grande del caso es que los latinos se han ido sumando a ese enjambre social. Entonces, sí, indiscutiblemente te voy a decir que la situación es preocupante porque lo que debió ser Estados Unidos, el futuro que se esperaba de Estados Unidos en términos de avance, ha sido realmente no ha sido refrendado por la realidad.
Hoy en día la mayoría de los científicos y graduados notables que tienen los Estados Unidos en sus universidades no son norteamericanos. Eso ha Ya sido no- así durante muchos años. pero ya es mucho mayor. Y yo te lo digo porque yo tengo una hija que estudia en Colombia. Sí. Y tengo la experiencia y conocí el ambiente social. Lo mismo está sucediendo con otras sociedades como en Alemania, donde justamente lo que entran a estudiar las carreras poderosas, física, mecánica de micropartículas y esas cosas, no son los alemanes, son los extranjeros. Ujú. Son chinos de la India. Hindús. Y te lo digo porque mi esposa tiene un hijo estudiando allá, justamente eso. Entonces, lamentablemente parece que el exceso de bienestar trae ausencia de esfuerzo y tenacidad para lograr el éxito. ¿Esto marca la decadencia del imperio norteamericano? Bueno, sí, los norteamericanos tienen una situación bastante difícil, deben el país como 3 veces. Y la mayor parte de esa deuda la tiene comprada China. Diablo. Claro, bonos del Tesoro de Estados Sí. Unidos. Ya China, cuando un momento, no sé quién fue, si fue Obama o fue Trump, que amenazó con prohibir la importación de artículos chinos, y China le dijo, yo te mando todo el dinero que tengo de ustedes, aunque me cueste, todo lo que tengo en bonos, lo meto en bonos chatarra, para que usted vea que en menos de un mes tiene que cerrar Estados Unidos. De control de la economía. Sí. O sea, y Estados Unidos tiene ese espada de Damocles sobre la cabeza. Que China es el mayor poseedor de bonos del tesoro. Están en una caja fuerte. Nosotros, la gente de la CIA, tendremos que meternos ahí llevando esos bonos. Bueno, pero Gracias, no, Daniel. El tema es complejo. Ojalá que no haya violencia. Ya se han suscitado algunos conatos de violencia en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, pero Son fuegos artificiales. pero parece que los asesores de Putin que tiene el señor Donald Trump no han podido cumplir con su cometido. Te dejo esta joya para que... Mira, antes de que le deje la joya, Sí. a propósito de Putin, aparentemente las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos le han hecho poco efecto. Y dio una demostración de fuerza con la convocatoria de los miembros del BRIC allá en Rusia, Sí, donde intentó incluso incluir a Venezuela, aunque ahí encontró la oposición De Brasil. de Ignacio de Lula da Silva, de Brasil. correcto. Sí. Entonces, ¿qué mensaje están mandando? Porque yo vi al presidente chino, Sí, ¿eh? porque es miembro del BRICS. sí, pero lo vi en un segundo papel, en un segundo plano, cuando realmente el poder del BRIC lo tiene China. Sí, pero no es el iniciador, no es el nombre de esa iniciativa, realmente. No, Ellos se adhirieron por el comercio mundial y por su conquista hacia América Latina y Sudáfrica, pero no fueron los gestores. Es más, ellos se metieron casi por cada Brasil fue de los gestores. Claro que sí, Brasil India, que se metió, y principalmente Rusia. Eso fue una idea de los rusos. Sí, hacer un G7 paralelo. Sí, mira, quiero responderle a Georgie. Coño, a la verdad que 2 hermanos de uno entrevistando a uno eso es un problema. Pero estamos entrevistándote, conversando que estamos. Bueno, sí, conversando. Mira, realmente las medidas europeas, que eran las que tenían que causarle restricciones a Rusia, al gobierno de Putin, con relación al tema de la importación de hidrocarburos, esas medidas no surtieron ningún efecto, porque lo que hicieron fue utilizar un puente a través de la India. Los sitios ganaban una comisión. Hicieron un bypass. Claro, un bypass.
De hecho, hoy en día... Incluso con el oleoducto que llegaba para llegar a Alemania, hicieron un bypass, hicieron Sí. una parte nueva. Hoy en día todo eso está funcionando. Y ni Rusia permite que se peleen cerca de los oleoductos ni sus contendores, porque sufrirían las represalias de la comunidad europea. Claro. Eso son. ¿Sabe cuánto ha disminuido la venta de hidrocarburos de Rusia después de esa medida? Un 10%. ¿Sabe qué ha pasado, qué ha hecho Rusia con la tragedia de Ucrania? Que todos los granos que se cultivaban en Ucrania se están cultivando en Rusia. Sí. Y ahora Rusia se ha convertido En el granero gran que era. exportadero de Europa. Sí, Así de sencillo. Fíjate a ver, entonces, esa es la situación. Y por eso Putin está tranquilo. Putin tiene estabilidad. Claro, Putin es tremendamente celoso con lo que le sucede a China. Porque China, en temas de hidrocarburos y de minerales, es su principal cliente. Y China no tiene por qué sacar pecho y fanfarronear. Para eso tiene a Putin, que sí es un experto en eso y resulta muy efectivo y muy temido. ¿Tú sabías que las galletas Oreo se hacen en Ucrania? No. Te dejo esta perla y con esto terminamos. La canciller haitiana Dominique Dupois sí. expresó este martes que la República Dominicana bajó las deportaciones de ciudadanos de ese país, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. En un video que subió a su cuenta de X, en el que diserta frente a sus ciudadanos, Dupois saludó la decisión y manifestó que Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con la República Dominicana, en el que cada país encuentre ventajas. Chupe usted Bueno, y deje Te el lo, cabo. te lo dejo de buenas noches. Gracias, Daniel. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes, Olga, George y Rudy. Mi estimado, Bien. un abrazo. Un privilegio. Igual. Placer de oírte. Bueno, vamos a la pausa y nos despedimos con esta pausa. Así que mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde.